obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, Señor, para que cada día te conozcamos más y nuestra relación contigo sea más íntima, Padre del cielo. Obra en nosotros, Señor, transfórmanos, porque somos pecadores y todavía nos dejamos de la tentación, Señor, y te faltamos, Señor. Perdónanos, Padre del cielo. Y te damos gracias por todas las bendiciones con que tú colmas esta iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los miembros, Señor. Gracias por la persona que se está graduando, Señor, por los cumpleaños de estas personas en estos días, Señor. Te damos infinitas gracias por estas y muchas otras cosas, Señor. Gracias por estar con nosotros a todo momento. Ponemos este momento en tus manos, Señor, que seas tú transformándonos a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Qué bueno que nosotros pudiéramos recibir una carta como esta, la que estuvimos leyendo hace un momento. Que alguien nos escribiera, se acordara de todos nosotros y nos dijera: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Qué bueno sería que recibiéramos una carta de alguien de los que han pasado aquí por esta iglesia y que nos dijera eso. Oro siempre por ustedes porque me acuerdo del amor entre ustedes y el amor que ustedes prodigan a todos los santos. Pero bueno, algún día la recibiremos. Y esto como que le recuerda a uno que si de pronto uno ha conocido a otros miembros que están en otras iglesias, enviarles de pronto una carta diciendo: nos acordamos de ustedes y oramos por ustedes y demás. Sería bueno. Vamos a ponerlo en práctica. El tema de hoy se llama la supremacía y la preeminencia de Cristo. Supremacía y preeminencia tienen el mismo significado. La supremacía, lo más alto; la preeminencia, lo más alto. Pero es tan grande esa preeminencia de Cristo Jesús que vale la pena repetirlo, no importa que caiga uno en una redundancia al decir esto: la supremacía y la preeminencia de Cristo Jesús. Ayer tuvimos la oportunidad, tal como comentó nuestro hermano, de que estuvimos en una conferencia donde se habló precisamente de este tema: la persona de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús, su deidad, su humanidad, su obra, la salvación que obtuvimos a través de él. Entonces, tal como lo vimos lo leímos hace un rato, nos vamos a basar en Colosenses capítulo 1, de los versículos 15 al 20. ¿Sí? Voy a leerlo de todas maneras porque es un pasaje que todos nos deberíamos incluso aprender de memoria, porque exalta y coloca en el puesto que le corresponde precisamente a Cristo. Dice así a partir del versículo 15. En el versículo 13 y 14 que ya leímos, se está hablando de Cristo Jesús. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Eso está en el versículo 13. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces está hablando de Cristo Jesús. Y dice así a partir del versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es Cristo Jesús. La forma como Pablo lo presenta y habla de Cristo Jesús aquí, nosotros podemos estar leyendo y leyendo muchas veces este pasaje y vamos a encontrarle cada vez más profundidad y más formas de conocer quién es Cristo Señor, quién es Cristo Jesús. Entonces de eso es lo que vamos a hablar hoy. Es indudable que una de las figuras más importantes, más significativas en la historia humana es el Señor Jesucristo. Eso nadie lo niega. Los no cristianos eso no lo niegan. Muy raro encontrar una persona que no haya escuchado de Cristo Jesús. Nadie en la historia ha sido tan admirado como Él y tan vilipendiado como Él. Cuando las personas oyen hablar de Cristo, generalmente piensan que Él fue un gran hombre, que Él fue un gran profeta, que Él fue una persona incomparable. Por supuesto, eso no significa que la mayoría de las personas sean creyentes en Cristo Jesús, ni que muchos entiendan la naturaleza de su obra. Pero la mayoría comprende que hay algo en las palabras de Cristo, en el ejemplo de Cristo, en su muerte en la cruz del Calvario, que lo distingue del resto de los mortales. Muchos distinguen eso. Sin embargo, cuando eso es todo lo que se piensa de Cristo, ¿qué es eso? ¿Qué es ese todo? Cuando es eso todo lo que se piensa de Cristo, o sea, que hay algo en el ejemplo de Cristo en su muerte en la cruz del Calvario que lo distingue del resto de los mortales, y que Él es una gran persona, y que fue un gran profeta, y que es inigualable, o lo que sea, cuando se le dan todas esas características, cuando lo contemplamos únicamente como un gran hombre, un gran profeta, una persona inusual, muy especial, en vez de halagarlo, cuando lo reconocemos por esas cosas y decimos que Cristo es todo esto, en lugar de halagarlo, lo estamos insultando. ¿Cómo así? Esto es un insulto para Cristo, porque Él es todo eso. Él es muy especial, es una gran persona, un gran profeta, un gran maestro, de todo lo que uno se imagina. Él es todo eso. Pero la cuestión es que Cristo es mucho, muchísimo más que eso. Mucho más de lo que la gente normal piensa que es Él. Adicional a lo anterior, los que decimos que lo conocemos, muchas veces tenemos un conocimiento limitado de Él. Nosotros.
creemos que Cristo, a veces, muchas veces, en muchos ambientes, creemos que Cristo, por ser hijo, reconocemos Él es el Hijo de Dios, y es lo que se habla en la Biblia, Él es el Hijo de Dios. Por ser hijo, tiene una posición, aunque privilegiada en la familia de Dios, un poco inferior a la posición del Padre. Y nos hacemos eso en nuestra cabeza. Ah, es que está el Padre, sí, claro que está el Hijo. Y el Hijo pues le obedece al Padre, y el Padre pues le ordena al Hijo, y el Hijo tiene que obedecer. Si es un buen hogar cristiano, dice uno. Sí, claro, en mi casa, bueno, a veces es el Padre el que manda, a veces, que por lo regular es la madre. Pero bueno, de todas maneras, por ser el Hijo, ocupa como un puesto el Padre, el Hijo. Y eso nos trabaja en nuestra mente e inmediatamente pensamos de esa forma. El Hijo, sí, ok. Segundo, primero el Padre. Y en ciertos relatos, en muchos de los relatos del Nuevo Testamento donde se habla de esa relación entre hijo y padre, es una relación que es muy difícil que nosotros la comprendamos cuando entendemos de que estamos hablando de Dios como tal. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es un Dios. Ahí no hay es que el Espíritu Santo está por debajito de Jesús o intermedio entre Jesús y Dios. El Padre está arriba y nos lo imaginamos como el señor de barba ya sentado con faldas largas y barba larga y toda la cosa del Padre. Y a la derecha el Hijo, más jovencito, con no barba tan larga, pero sí con chiverita al pie de él. Forma como uno se imagina las cosas por nuestra cultura y porque no profundizamos en el estudio de la palabra. Porque tal como se ve al profundizar en el estudio de la palabra, es que ellos son Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Hijo le obedece al Padre. Sí, el Hijo le obedece a Dios. El Padre envió a su Hijo. Sí, el Padre Dios envió a Dios. El Hijo murió por ti. Sí, Dios murió por ti. Cuando empezamos a visualizar y a decir esas cosas, nuestra concepción de Cristo va cambiando. Y debe ser una tarea de nosotros ir cambiando esa concepción que tenemos de tanta jerarquía en la divinidad. No hay ninguna jerarquía. Él es Dios. Pero para nosotros eso es imposible masticarlo, entenderlo y aceptarlo completamente. Porque es que Dios es infinito. ¿Nosotros qué vamos a hacer siendo tan finitos y tan limitados? Comprender algo infinito, eso es imposible, y lo veíamos esta mañana en la clase también. Estamos estudiando el mismo tema, Cristo Jesús. Como lo veremos en el pasaje de hoy, entenderemos que estamos un poco equivocados en ese concepto de jerarquía y vamos a comprender, ojalá comprendamos, que Jesús es Dios, que Dios Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios quien nos salvó, es Dios quien ordenó al Hijo, y el Hijo obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz y todo esto. Y ahí deberíamos volver a leer los mismos pasajes y volver a leer que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y demás. Él, Cristo Jesús. Se puede decir que este es uno de los pasajes
más sublimes, alguien decía, es que es uno de los pasajes más sublimes, más selectos del Nuevo Testamento, que habla sobre la persona de Cristo Jesús, sobre la persona de Cristo. Dios quiera que lo podamos entender un poco, pero les recomiendo, traten de memorizarlo, léanlo varias veces, traten de escudriñar cada vez más, cada vez que lo lean, del significado y de lo que Pablo quiere, o Dios, en última, quiere mostrarnos a través de esos versículos. Dios quiere que podamos entender. No es nada fácil explicar la gloria de Cristo, pues nuestra capacidad para entender la grandeza de Cristo, nuestra capacidad es limitada. Y uno cree entender a Cristo porque como es hombre, pues bueno, soy hombre, pues podemos entender un poco a Cristo. Sí, y fue una de las razones por las cuales Dios decidió encarnarse en Cristo Jesús y hacer todo lo que hizo, hacer toda su obra, para que nosotros pudiéramos comprender. Para que pudiera revelarse y mostrar, hombre, yo soy esto. Entonces, Dios, vuelvo y digo, Dios es infinito y nosotros somos limitados, no vamos a poder comprenderlo completamente. En el versículo 15, primero de lo que vamos a ver, vemos una declaración de la preeminencia de Cristo en sentido general. Vamos a hablar de tres clases de preeminencia. La primera, una preeminencia general en el versículo 15. En el versículo 16 y 17 vamos a ver la preeminencia de Cristo sobre la creación, sobre lo que vemos, sobre lo que existe, sobre todo lo que hay. Y por último, del 18 al 20, vamos a ver la preeminencia de Cristo en la redención. Todo el plan de salvación, la preeminencia de Cristo. Pronto no vamos a alcanzar a ver todo, pero vamos a ver qué podemos ver. Veamos en primer lugar la preeminencia de Cristo en sentido general, o sea, lo que dice en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios, ¿puede haber alguna imagen que represente a Dios siendo que Dios es espiritual? ¿Cómo puede haber una imagen de algo que es espiritual? Eso es imposible, porque es Dios. No hay nada que muestre a Dios por medio de una imagen. Habrá algo parecido. Los falsos maestros, en esa época cuando Pablo escribió esto, decían de Cristo que era uno de los personajes más importantes. Incluso decían que Cristo era la creación más sublime de Dios. Ellos decían que Cristo era la creación más sublime de Dios. Y uno ve eso, sí, qué bien que se reconozca eso. Y decían eso. Pero que era imposible que un ser espiritual y perfecto como Dios se materializara en una persona. Imposible. Insistían que Cristo era creado por Dios. Eso era lo que decían en esa época. Que Jesucristo, que Dios creó a Jesucristo. Y eso es completamente falso. Eso no es bíblico. Y eso es lo que promueven, por ejemplo, hoy en día los testigos de Jehová. Eso era lo que estaban diciendo los falsos maestros en la época que Pablo escribió esto, y por eso escribió Colosenses, para luchar contra estos falsos maestros que negaban eso. ¿Sí? Lo mismo. ¿Sí? Que Dios había creado al Hijo de Dios, que Dios había creado a Cristo. Y no es así, porque vamos a ver. Pablo entonces empieza a presentar a Cristo en toda su majestad, en toda su gloria,
pero al mismo tiempo mostrando la obra de redención que ese Cristo llevó a cabo a través de su encarnación y su muerte en la cruz. Mostrar todo el paquete. Por eso Pablo empieza estableciendo antes que nada la naturaleza del Señor Jesucristo. Empieza por ahí. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Quién es Cristo? Usted empieza a decir, Él es la imagen del Dios invisible. Ya solo con eso ya uno dice, pero no, eso es imposible. ¿Cómo puede haber una imagen de algo invisible? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí ven esto que tengo aquí sobre la mano? ¿No lo ven? Miren, es que tiene esto. No, ¿cómo puedo hacer una imagen de algo si no existe? No hay nada ahí. Es invisible. En Génesis vemos que se dice que, vamos a hablar de lo de la imagen. En Génesis vemos que se dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Ahora veamos con cuidado que Pablo no dice que Cristo fue hecho a imagen de Dios, sino que Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios quiere revelarse a nosotros. Dios quiere darse a conocer. Quiero que ustedes me conozcan. Pero pues yo, como soy invisible, espiritual y demás, no me pueden conocer así de vista. Puedo hacer ciertas cosas y ustedes me conocen a través de eso. Pero conocerme, no. Entonces para eso envió a Cristo Jesús, para que Él fuera la representación de Dios. Lo que quiere decir que Cristo es la representación exacta de lo que Dios es. Esto lo dice Pablo por revelación, que el mismo Cristo le mostró a Pablo. Ustedes saben que Pablo estuvo 3 años aprendiendo del Señor Jesucristo, donde entendió todo lo que después escribió en todas sus cartas, ¿no? A Dios nadie lo vio jamás. Dios es espíritu y por lo tanto no puede ser representado por ninguna cosa física. Es imposible que tratemos de representar al Dios invisible a través de una imagen visible. Cuando tratamos de representar a Dios por figuras, terminamos con imágenes distorsionadas de Dios. Lo limitamos, lo deformamos. Cuando vemos a ese señor de barbas largas y falda, todo eso es absurdo. Eso no. O cuando vemos el triángulo con un ojo en la mitad, ese es Dios. Uy. No, esos son ni parecidos, eso no es nada. La única imagen que representa a Dios perfectamente es Cristo. Él. Cristo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Porque Él es el Dios encarnado. Él es el Dios encarnado. Entonces, pues la imagen de Cristo es la imagen de Dios encarnado. Pero está Dios. Dios sigue siendo. Ahora, dice, porque en Él habita corporalmente, en Cristo Jesús, es lo que dice la palabra, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así lo dice Colosenses 2:9. Si alguien le dice, es que en Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea que ahí está todo. Si miramos a Cristo, es ver la deidad. Aunque Dios está, Él es Dios, pero la parte humana, la encarnación de Él, pero sigue siendo el Dios. Si quieres ver a Dios, mira a Cristo, pues Él lo representa a la perfección. Solo Cristo. Jesucristo es la revelación más completa de Dios. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender acerca de Dios observando la creación. Lo sabemos. Salmo 19 lo dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Y uno dice, oh, cuán grande es Dios, mire lo que hizo. Y ve uno toda esa inmensidad, belleza infinita, queda uno sordo. Ojalá alguien tuviera oportunidad de ir a un observatorio astronómico y ver por medio de esos telescopios toda esa inmensidad del universo. Billones de galaxias, cada galaxia con billones de estrellas, cada galaxia con billones de sistemas solares y cosas. Es imposible. Y lee uno por ahí en Isaías de que Dios le dio nombre a cada una de las estrellas. Es algo que se le sale a uno de las manos. O cuando uno tiene la oportunidad de ver a través de un microscopio bien potente que va bien a lo más mínimo y ve esa belleza que es todo el universo ahí metido en algo ahí. De la cantidad de cosas y cosas que aparecen en ese microscopio. Todo eso nos muestra, wow, Dios es inmenso, Dios es infinito, y más que infinito, es mucho más grande que el infinito. Ojalá tuviéramos oportunidad de apreciar eso. Esta revelación que Dios nos ha dado a través de la creación es sublime, es grande, pero es una revelación insuficiente. A pesar de lo que podamos sorprendernos y maravillarnos de la grandeza del universo, es insuficiente para darnos a conocer la grandeza de Cristo. Por más de que veamos todos esos millones de galaxias, eso no es comparable con la grandeza de Cristo, porque Cristo es Dios, es más que todo lo que Él creó. Hay muchos aspectos de la naturaleza de Dios que nosotros no podemos deducir solo mirando la creación. Pero cuando miramos a Cristo, allí encontramos un reflejo completo y fiel de todo cuanto Dios es. Esta es una de las enseñanzas esenciales que Juan imparte en el prólogo de su Evangelio, en el capítulo 1. ¿Sí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, Jesús. En el principio era el Verbo, y en el principio no estaba sino Dios. O sea, Jesús estaba en el comienzo. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18 del mismo Juan 1. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Solo Cristo puede proveernos un conocimiento verdadero y fiel sobre la persona del Padre, sobre Dios. Y otro versículo importante para leerlo y releerlo, Hebreos capítulo 1. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, porque su deseo es revelarse, Dios se había revelado por medio de profetas y muchas por medio de la naturaleza anteriormente. Entonces Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, esa frase, Jesucristo siendo el resplandor de su gloria, la imagen perfecta de la gloria de Dios, eso no lo puede dar sino el mismo Dios, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza. Eso solo se puede dar cuando es la misma
la misma cosa. Cuando digo es que esta es la imagen, cuando yo digo que esta es la misma, la imagen misma de mi sustancia, es que soy yo mismo. Nada puede ser así de idéntico. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pero quedémonos ahí, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que esto nos está diciendo es que Cristo es la representación exacta de Dios. Tengamos eso muy en cuenta porque eso nos cambia mucho nuestra apreciación de lo que estamos leyendo en la Biblia y de lo que hay en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si nosotros no comprendemos y hacemos nuestra esa verdad teológica de que Cristo es Dios y que lo entendamos así siempre que leamos algo de Él, y no de que, no, sí, ese es el Hijo de Dios, el Padre está por encima. No, quitémonos eso de encima. Ahora, lo que nos está diciendo es que Cristo es la representación exacta de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo lo está haciendo? Porque todos los atributos, toda la gloria, todo el poder, toda la majestad de Dios los posee Cristo. O sea que posee todo lo que hace a Dios, Dios. Felipe una vez le preguntó a Jesús en Juan 14:8, muéstranos al Padre. Le dice Felipe a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le contesta, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Tanto has leído tú la Biblia que todavía estás pensando que el Padre, que hay jerarquía en la Trinidad y que el Padre está por encima del Hijo y que el Hijo tiene que pedirle permiso al Padre y cosas así? Es lo mismo. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy el Padre, yo soy Dios. ¿Qué más quieres saber? Esto lo dice Cristo Jesús porque Él es la representación exacta del Padre, igual a Él en gloria, en esencia, en poder. Filipenses 2:5, también lo leíamos esta mañana. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahí está. Dios escribió esto. La palabra, la Biblia la escribió Dios. Y ahí dice, no estimó el ser igual a Dios. Jesús no estimó el ser Dios como cosa a que aferrarse. Y sigue los otros versículos, ustedes lo conocen. Pero Pablo no solo representa a Cristo como la imagen de Dios, sino también como el primogénito de toda creación. Porque dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este versículo es lo que ha causado ciertos malentendidos, porque pareciera decir que de toda la creación, Cristo fue el primero. Cristo fue el primero que fue creado, al decir que Él es el primogénito. Eso fue lo que primero creó Dios, ¿sí? Eso es lo que dicen los testigos de Jehová también, ¿sí? Pero esto es precisamente la herejía con la cual Pablo estaba luchando. La palabra primogénito no siempre se usa en la Biblia para referirse al primero de una serie. Se usa también para denotar a aquel que es primero en rango. De toda la creación, Él es lo máximo. De todo lo que existe, Él es lo máximo. Él es Dios. Él es el primero en dominio, primero en autoridad. Así como se dice en algunos pasajes acerca de Israel y de David, de que Él es el primogénito de no sé qué, y este rey entonces es el primogénito. No es que fuera el primero que nació, sino que se le dio esa autoridad, la máxima autoridad en ese momento. El primogénito era el hijo
con derecho a la herencia, según las costumbres antiguas, y no siempre era el primer hijo. Él es el primogénito de toda creación. Esto quiere decir que Cristo tiene toda autoridad, la supremacía, todo dominio, todo derecho sobre toda la creación. Él es el dueño de toda la creación, Él es el dueño de todo lo que existe, Él es el dueño tuyo. Él es el dueño de todos nosotros. Él es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo podemos decir eso? Que Él es el dueño de toda de todo lo que existe. Porque lo contesta ahí el versículo 16. Porque en Él, en Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas. Él creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, con ese objetivo, es para Él, para su gloria, para su disfrute. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esto quiere decir que Cristo es el arquitecto del universo. Cristo planificó, dijo, ¿cómo hacen los arquitectos? Vamos a diseñar esto así, esto va a funcionar así. Hacen el diseño. Él diseñó la creación. Él diseñó la creación. ¿Para qué diseñó la creación? Antes de diseñar nada, antes no había nada. Antes estaba Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, hasta donde nos muestra la Biblia. Eso estaba. No existía el tiempo. Ellos estaban ahí. No necesitaban absolutamente nada. Pero dijeron, Cristo dijo, como arquitecto, voy a diseñar toda la creación. Vamos a diseñar una creación. Y dice, vamos a hacer esto. Y vamos a crear la humanidad. Y para mostrar nosotros, para mostrar la gloria de Dios, es necesario crear al hombre y que el hombre tenga la oportunidad de pecar, así como efectivamente pasó, y por pecar entonces ya merece la muerte y entonces ellos necesitan un salvador. Hay que recuperar a esa humanidad que pecó, cuando Él está diseñando. Hay que recuperar a esa humanidad que pecó y está caída. ¿Qué hacemos? Ellos, Dios, Cristo diseñando. Ok, pero es que lo único que lo puede salvar por haber pecado, por no haberme obedecido, soy yo mismo. Yo, Dios. ¿Cómo hago? No, pues yo tengo que encarnarme para que pueda salvarse la humanidad y que yo sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Entonces vamos a diseñar toda esta creación, esta caída, todo este perdón, el sacrificio mío allá pero me tengo que hacer igual a ellos, voy a encarnarme en Cristo Jesús, muero, y todo el proceso del plan de salvación. Él lo diseñó todo el universo. Cristo es el arquitecto del universo. Todo lo que existe fue lo que Cristo diseñó, en la parte primera. Y no solo lo diseñó, sino que también lo construyó. Él lo diseñó acá y lo construyó. Pruebe la palabra. Hágase la luz se hizo, y empezó a construir como un constructor. Está el arquitecto, plan, después está el constructor, lo construyó por medio de la palabra. Haga esto, ponga esta columna aquí, ponga esta luz allá. Él lo construyó, puso las luces y demás. Y no solo lo diseñó, sino también lo construyó, lo creó de la nada. Nada existía. Y lo hizo todo, incluyendo los ángeles y las potestades. Él lo incluyó. Él diseñó y construyó todo. Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios dijo y las cosas fueron creadas. Sabemos por Juan 1 que Cristo es la palabra. Cristo es el verbo. O sea que Cristo creó todo, porque la palabra fue la que creó todo. Cualquier cosa que nos imaginemos, Cristo lo formó. Ustedes saben una cosa que me acordé.
Ustedes saben que nadie puede inventarse nada. Nadie puede inventarse algo que no existe, pues nada. ¿Cómo así? Cantidad de inventos que tiene la humanidad. ¿Por qué viene usted a decir de que nadie puede inventar nada? Nadie puede inventar nada. Lo único que el hombre puede hacer es utilizar de una forma o de otra las cosas que existen. ¿O ustedes han visto algo nuevo de una materia diferente que antes no existía y que ahora sí existe? Eso es imposible, no hay. Nadie puede inventarse nada. Es solo poner a funcionar las cosas que existen de una manera diferente. Nosotros no hay inventores, sino que usan las cosas que existen de otra manera. Cristo diseñó y construyó todo lo que existe para alabanza de su nombre. Ese es el objetivo, por eso Él diseñó la creación, la construyó, la diseñó de esa manera, todo el plan de salvación y todo esto. ¿Para qué? Para alabanza de su nombre. Así lo dice en lo que acabamos de leer. Para alabanza de su nombre. Cristo diseñó y construyó todo para que lo alabemos y engrandezcamos su nombre. Cristo es tan majestuoso y poderoso que por eso ningún pecado, Él es tan grande, Él es tan preeminente, tan inmenso, que ningún pecado es más grave, más horrendo que no vivir para la gloria de Dios. Es lo peor que se puede hacer. Eso, no creer en Cristo Jesús, no creer en Dios, es lo peor. Es peor que que haber cometido un genocidio. Peor que eso es no creer en Cristo Jesús. Dejar a un lado y decir, yo no creo en esto que usted está diciendo, a todo esto que estamos viendo que existe y todo lo que Él diseñó y todo lo que Él hizo, el mismo acto de la redención y todo eso, y sacar eso para un lado y decir, yo no creo en eso. Eso es un pecado ante los ojos de Dios más horrendo que cualquier cosa, porque cualquier otra cosa Dios lo perdona. Si hay arrepentimiento, Dios lo perdona. Pero si no se arrepiente, si no cree en Cristo Jesús, Dios no perdona. El que no vive así es un ser humano defectuoso, que no está cumpliendo el papel para lo cual fue creado, que no cree en Cristo Jesús. Además de todo lo anterior, Cristo es el sustentador de todas las cosas, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El universo no funciona solo. Hay que sostener todo lo que Él creó. Hay que mantener el edificio ese que diseñó y que construyó, eso hay que mantenerlo. Sin mantenimiento se destruye, se vuelve nada. Jesús sustenta todo lo que existe con su poder. Por eso dice ahí, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él mantiene todo, Él sostiene todo el universo, todo lo grande que estuvimos hablando hace un rato. Todo eso está sostenido por una cantidad de leyes que están gobernadas por Dios, por Cristo Jesús. Él está sosteniendo todo eso. Él es así de inmenso. Nosotros no podemos solo ver a Jesús allá crucificado y como mártir y decir, pobrecito, no, qué gente tan maldadosa, mire cómo lo tratan, ¿no? Todo eso forma parte del plan de Dios, y lo que tenemos que ver es cómo un Dios tan perfecto se humilla de esa manera para yo ser salvo. ¿Y no creo en eso? ¿Cómo así que no creo en eso? ¿Quién es usted para no creer en eso? No trates de buscar en las cosas creadas lo que solo podrás encontrar en el Creador. No te rebajes buscando la felicidad en cosas creadas. Dios te salvó, Dios te abrió los ojos para que no te dejes engañar. No creas que por estudiar y sacar adelante una carrera ya lo tienes todo. Eso no vale nada si tú no crees en Cristo Jesús y no vives tu vida en sometimiento y dedicación a Él. Ninguna nueva casa,
nuevo carro. Nada de eso vale un céntimo si tú no vives para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo Jesús, que hizo todo su plan, lo diseñó, lo construyó para eso. Y si tú no cumples con eso, no eres nada. Menos mal, todos los que estamos aquí creemos en Cristo. Dios lo que quiere es que encuentres en Él todo lo que tu alma necesita. No busques en otra parte, solo en Él. Dios te redimió por medio de su sangre para que encuentres todo lo que necesitas en Él y no en las cosas creadas por Él. Como casi todos nosotros, no, ya llegué a Estados Unidos, no, ya la hice, no, el sueño americano, el sueño mundial, ya, estoy hecho. Si no eres cristiano, si no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, eso no es nada. Y te va a ir mal si no te sometes a Cristo. Cristo te dice, yo te rescaté de esa vana manera de vivir que heredaste de tus padres para que dejes de perseguir vanidades ilusorias. Cristo es Dios. No lo podemos negar. Pero no debemos solo creerlo. Debemos vivir creyéndolo. No es solo decir, sí, yo ya me sé la lección, ¿cómo es la lección así? No, hay que vivirla, mostrarla día a día y actuar siempre para alabanza de su nombre, para exaltarlo. Cada día nuestras vidas deben reflejar eso. Ahora que salgamos, ¿a dónde vamos? A tal parte, ok, vamos a reflejar a Cristo en lo que sea. Ahora sigue el último punto, que es ver la preeminencia de Cristo en la salvación. Por eso nos toca dejarlo para la próxima, que es el versículo 18 al 20, ¿sí? Donde se habla de Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y lo más importante, este versículo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, reconciliar con Dios, por medio de Dios mismo, reconciliar el mundo, reconciliar toda la gente que ha pecado, reconciliar con Él todas las cosas. Y sabemos que no es solo a las personas, también la creación está esperando, está gimiendo la reconciliación con Dios. Yo lo que dice ahí, por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es lo máximo. Cómo todo esto se llega a que Dios se sacrifica por ti. Cristo muere por ti. Dios mismo. Hermanos, les recomiendo que lean ese pasaje, Primera de Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Varias veces. Y escudriñenlo. Busquen versículos parecidos, de significados diferentes, y entendamos quién es Cristo. Cristo Jesús, Dios encarnado. Y si tú no crees en Él todavía, te recomiendo que lo hagas muy pronto, porque ese es el todo en la vida. Vamos a orar. Tu palabra es perfecta, Padre del cielo, y te damos gracias por permitirnos conocerla. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te oramos, Señor, que tú sigas transformándonos para que podamos reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.